Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos. A continuación, por los próximos 30 minutos, acompáñanos a escuchar su programa Declaración al Día, con el pastor Arturo Ríos, con temas fundamentales y edificantes que lo profundizarán al conocimiento de la palabra de Dios. Al concluir, daremos nuestra información en cómo usted puede comunicarse con nosotros si así lo deseare. Ahora, les presentamos Declaración al Día. En el libro de Mateo, capítulo 28, leemos en la Escritura, en la palabra de nuestro Dios, de que nuestro Señor Jesús, después de que resucitó, apareció a sus discípulos y anduvo con ellos, confirmando lo que es el mensaje de la resurrección, porque Él fue el primero que resucitó entre los muertos. Pero después de estar confirmando, ya cuando el Señor les aparece por última vez a los discípulos, les da una encomienda. Y esa encomienda se encuentra en el capítulo 28 del libro de Mateo. En el versículo 18 nos dice así: Y llegando Jesús les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Decía que el Señor le dio una encomienda a sus discípulos, y la encomienda fue esta, o sea, ir y doctrinar, o sea, enseñar, dar enseñanza a los gentiles, enseñarles que guarden todas las cosas que Él les había mandado, todo lo que está en la palabra de nuestro Dios. Pero decía, esto le dijo a los discípulos, pero después de los discípulos hubo hombres en los cuales Dios llamó para que ellos pudieran seguir llevando el mensaje o ir doctrinando y llevando el mensaje de las diferentes enseñanzas que recibieron los apóstoles del Señor Jesús, porque nos dice que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, el Señor les mandó a los discípulos, a los apóstoles, pero después de que les enseñó, les dio la encomienda de que también ellos ahora era su tiempo de que también fuesen. El Señor los preparó, los enseñó, los doctrinó, los capacitó y les dio la orden de que fuesen. Ahora ellos fueron, y entre los diferentes e importantes mensajes que son prioritarios en la palabra de nuestro Dios, de uno de ellos se distingue el mensaje de salvación. Pero entre el mensaje de salvación, para poder adquirir salvación, es necesario también que primero oyesen y escuchasen el mensaje de arrepentimiento. Porque el mensaje del arrepentimiento, Juan Bautista, al introducir al Señor, vino ministrando, vino anunciando para preparar el camino del Señor, para que el pueblo se convirtiera al Señor, se convirtiera de las tinieblas a la luz. Y así igualmente el Señor también en su inicio de su ministerio, después de que fue llevado al monte para ser tentado por Satanás, dice que volvió en unción del Espíritu Santo y empezó a ministrar, y el mensaje principal fue el arrepentimiento. Y así miramos también en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro en el capítulo 2, habló él que el mensaje del arrepentimiento, y después en la casa de Cornelio también habla de que Dios había dado o derramado sobre los gentiles también espíritu
de arrepentimiento. Entonces, y después del arrepentimiento está lo que es también el entender y conocer de la fidelidad a nuestro Dios, el mensaje de las promesas de Dios, el mensaje de salvación, el mensaje del arrepentimiento. Pero lo importante que queremos hoy en este día enfocarnos es en esto, de que el mandato no se ha terminado. El mandato de nuestro Señor Jesús no se ha acabado. La orden establecida por nuestro Dios a sus discípulos y a todos aquellos que en nuestro transcurso de los siglos hemos sido llamados por nuestro Dios, hemos sido doctrinados y hemos sido enseñados a guardar las cosas que el Señor mandó. Entonces ahora en nosotros recibirla, en nosotros ser participantes de ello, nos es ahora a nosotros importante que entendamos de que el mandamiento del Señor sigue en pie, sigue también para nosotros, de que nosotros también vayamos a adoctrinar, vayamos a enseñar. Vamos a enseñar a quienes, a todos aquellos los cuales han venido también y no han tenido la oportunidad de poder escuchar y de oír el mensaje de salvación en el cual nosotros oímos por la gracia de nuestro Dios. Ahora, nos toca a nosotros ir. ¿Y qué tan fácil nos es envolvernos en tantas cosas y dejar de cumplir el mandamiento de nuestro Dios? ¿Qué tan fácil nos es envolvernos en nuestras propias quehaceres a diario? Y unos conscientes o inconscientemente nos ocupamos en nuestros quehaceres, en trabajar, que no es malo trabajar, pero ya cuando el trabajo se convierte en una obsesión, o cuando ya el trabajo es de más, que nos quita el tiempo y nos roba la oportunidad y el deseo de llevar a cabo el mandato de nuestro Dios, de enseñar, de doctrinar. Entonces, en todas esas áreas tenemos nosotros que ser prudentes para podernos liberar y rescatar a un tiempo de todas las quehaceres que nosotros tengamos. Podemos fácil justificarnos y poder aún llegar a creer que trabajamos para servir y aún para ayudar y aún para apoyar algún ministerio. Pero primeramente es necesario que entendamos la importancia del llamamiento de nuestro Dios a nuestras vidas. Y es el doctrinar, es el enseñar. Pero todo esto no lo podemos hacer de nosotros mismos. Es imperativo primeramente de que cada uno de los que hemos entendido y recibido de Dios el mensaje maravilloso de salvación, y que ahora nos toca también a nosotros ir y anunciar que el mensaje de salvación, que en Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, hay salvación. El mensaje del arrepentimiento, para que nos arrepintamos, o sea, cambiemos de estado mental, cambiemos en nuestra manera de actuar, cambiemos en nuestra manera de mirar las cosas, de nuestros pensamientos, para convertirnos a nuestro Dios de todo nuestro corazón, para que venga el galardonador, o sea, nuestro Señor Jesús en su tiempo, a dar recompensa a todos aquellos en los cuales aquí quisimos obedecer este mandamiento. Decía que de nuestra propia iniciativa nunca podríamos lograrlo. Nunca podríamos nosotros llevar a cabo este mensaje maravilloso de salvación. Necesitamos imperativamente la intervención de nuestro Dios. Necesitamos de que Él intervenga, de que Él llegue hasta nosotros y nos dé de su unción, nos dé de su poder, nos dé de lo que al principio miramos que le dio a sus discípulos. A sus discípulos fue a los que les dio la encomienda, pero a la misma vez también Él los capacitó, porque no podemos decir que vamos a llevar a cabo algo en lo cual no estamos capacitados, no estamos equipados, no tenemos las herramientas. Y lo maravilloso es que nuestro Dios nos da la orden, o sea, el mandato,
pero también nos da la capacitación, nos da las herramientas para que nosotros podamos cumplir el llamamiento de nuestro Dios. Miramos en los discípulos, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, el Señor vuelve a hablarles a los discípulos en el versículo 7, después de que los apóstoles le preguntaron al Señor concerniente al templo, o sea, concerniente a lo que es el pueblo de Israel, que se iba a restituir al pueblo de Israel otra vez el reinado. Pero el Señor les dice que no toca a ellos, en el versículo 7, no toca saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero aquí es lo maravilloso, ¿ok? Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero nos fijamos que les dio el mandamiento en Mateo. Entonces el mandamiento se los dio. Aquí no menciona que los discípulos fueron, sino que él mismo les dice a ellos que iba a llegar el tiempo donde ellos iban a recibir virtud de Dios, virtud del Espíritu Santo, porque solamente bajo la virtud y la unción y el poder de Dios podemos ser testigos. Testigos, ¿cómo? Doctrinando, enseñando. Aquí los apóstoles lo hicieron en Jerusalén, lo hicieron en Judea, lo hicieron en Samaria y no solamente ahí, sino hasta lo último de la tierra. Y hasta el fin del tiempo vamos a seguir por la gracia de nuestro Dios, obedeciendo y cumpliendo el llamamiento de nuestro Señor Jesús a sus discípulos, de ir y doctrinar, ir a enseñar. Ahora, solamente bajo la unción y el poder de Dios lo podemos hacer. No podemos nunca de nosotros mismos poder hacer lo que es de Dios. Pero importa también que nosotros tengamos la disposición de hacerlo. Porque Dios nos equipa, Dios nos da de su espíritu, Dios nos da de su unción. Pero ¿quiénes son los que quieren en realidad llevar a cabo este mandamiento? ¿Quiénes son los que anhelan y desean con todo su corazón ser usados por Dios para llevar el mensaje de salvación? Solamente aquellos que ya están convencidos y en su corazón está el anhelo de llevar el mensaje maravilloso del cual nosotros hemos recibido, el mensaje de salvación, mensaje de liberación a las gentes. ¿Cuánta gente no está presa? ¿En cuántas cosas podemos nosotros enumerar? Prisiones de ansiedad, prisiones de drogadicción, prisiones de adicciones. Innumerables son las prisiones en las cuales podemos nosotros enumerar, pero Dios es un Dios de liberación. Entonces nosotros tenemos facultad de nuestro Dios, si es que nos rendimos a nuestro Dios y queremos en sí obedecer este mandamiento dado por Dios a su iglesia, a sus discípulos y a su iglesia. Ahora los apóstoles comenzaron y fueron llenos de la virtud del Espíritu Santo, pero para que pudiesen ser testigos hasta el fin de la tierra y hasta los fines del tiempo, se tuvo que ir pasando de generación en generación. Llegó el primer siglo, el segundo siglo, y así sucesivamente en el transcurso de los siglos podemos mirar en un tiempo, en otro, hombres que tuvieron la influencia de la virtud de Dios en su disposición de cada uno de ellos de querer seguir cumpliendo el mandamiento de nuestro Dios, de seguir llevando a cabo lo que Dios, lo que el Señor Jesús les había encomendado a los apóstoles. En la historia oímos no solamente de individuos, sino aún grupos. Entre ellos se encuentran los valdenses allá en Bohemia. Pero ¿qué podríamos decir también en la Edad Media de los diferentes hombres en los cuales fueron llevados por Dios a traer este mensaje maravilloso de salvación? Pero aún tuvieron ellos que pagar un precio muy alto. Algunos fueron quemados aún en la hoguera.
Entonces, todas esas cosas que nosotros podemos mirar de las grandezas de Dios obrando por medio de vasos que fueron llenos de su Espíritu Santo, hubo la disposición en ellos. Dice, los apóstoles nunca podían haberlo hecho de sí mismos, así como nosotros nunca vamos a poder aceptar de que podemos desempeñar este trabajo tan especial, porque el apóstol Pablo nos dice que nuestra vocación es una vocación celestial. No es cualquier vocación, es una vocación celestial. Y para que nosotros podamos llevarla a cabo, necesitamos poder celestial, unción de Dios, virtud de Dios. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ya que el Señor les había dicho que iban a cada uno de ellos, en el capítulo 1, versículo 8, que cada uno de ellos iban a recibir la virtud del Espíritu Santo. Ya en el capítulo 2 del libro de los Hechos nos mencionan cuando aquí de repente, en el versículo 1 nos dice, y de repente, versículo 1 y 2, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Hechos capítulo 2 del versículo 1 al 4. Entonces nos fijamos que en Mateo Dios les da la encomienda de que vayan. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, versículo 8, les dice que van a recibir virtud, poder de Dios, para poder cumplir lo que Dios les había dicho que fuesen en esa maravillosa y gran comisión. En el capítulo 2 miramos que el Señor derramó de su Espíritu. Cumplió lo que el Señor les dijo. ¿Para qué? Para que pudiese llevarlo a cabo. Porque nunca lo podrían hacer, vuelvo a repetir, de sus propias facultades. Así como nosotros nunca tampoco vamos a poder hacer el trabajo de nuestro Dios con nuestras propias iniciativas, nuestras propias fuerzas. No se puede. Y ya nos menciona entonces también en el versículo 37 del mismo capítulo 2 del libro de los Hechos, después de que Pedro les habló el mensaje de la gracia, o sea, el mensaje de la salvación, y al estar ellos escuchando el mensaje de salvación, en el versículo 37 nos dice que ellos, los que estuvieron escuchando, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? En el versículo 38 nos dice que Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y aquí inicia lo que el Señor les había mandado que hiciesen, o sea, de ir y doctrinar, de ir y enseñar, y a la misma vez también de ir y doctrinar, enseñarles y bautizarlos. Y cuando los bautiza, el Señor les dice que los bauticen en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahora estamos entendidos de que el Padre no es nombre, sino que es pronombre, ni tampoco Hijo, ni Espíritu Santo, sino que el nombre del que es Padre, del que es Hijo y del que es Espíritu Santo es el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pedro, como algunos han enseñado, que desobedeció al Señor Jesús, que desobedeció al no declarar aquí de que mandase a los que oyeron el mensaje del arrepentimiento a que fuesen bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el nombre maravilloso, vuelvo a repetir, del que es Padre y del que es Hijo y del que es Espíritu Santo, es Jesucristo nuestro Señor y Salvador, nuestro Dios. Porque aún Isaías en el capítulo 9 nos dice de
que el Hijo, no alguien más, sino el Hijo que se nos es dado, no es alguien separado del Padre, no es alguien en lo cual tiene una función de sí mismo para desempeñar así luego una labor o un trabajo. No es así, sino en Isaías capítulo 9, versículo 6 nos dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, refiriéndose al Señor Jesús, y el principado sobre su hombre. Llamarás de su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Y el Hijo es llamado Dios fuerte, el Hijo es llamado Padre eterno, príncipe de paz. Entonces nuestro Señor Jesús es Padre y es Padre eterno. Y a la misma vez también, cuando el ángel le habla a José, les habla a María, en el capítulo 1 del libro de Mateo, le dice el ángel a María que iba a parir un hijo y que llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y después menciona la Escritura que todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta, que dijo: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Entonces nuestro Señor Jesús es Dios con nosotros, es el Padre eterno. Y cuando miramos de Dios es con nosotros, podemos mirar también a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo en el capítulo 4 de la primera de Timoteo. Pablo, menciona diciéndole a Timoteo en el capítulo 3, versículo 16 de la primera de Timoteo: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Dios, llamarás de su nombre Jesús, que declarado es Dios con nosotros. Entonces aquí Pedro no desobedeció al mandato del Señor Jesús, sino que Pedro llevó al pie de la letra el mandato de nuestro Señor Jesús, obedeciendo y mandando a que se bautizasen en el nombre del que es Padre, en el nombre del que es Hijo y en el nombre del que es Espíritu Santo. Aunque hay algunos en los cuales enseñan de que Pedro desobedeció al Señor Jesús y que los que son bautizados en el nombre de Jesucristo no tienen salvación, porque este es el bautismo de Pedro y no es el bautismo de nuestro Señor Jesús. Esto lo decimos, ¿verdad? Aquí entre paréntesis podemos decir, porque no es el tema en cuestión del bautismo, pero sí creo que nos es conveniente decirlo, en que sea así de pasadita, por cuestión de que se lleva a cabo de cumplir un mandamiento dado por el Señor Jesús. Entonces Pedro no desobedeció, y así los apóstoles pudieron llevar a cabo y cumplir el mandato con nuestro Dios solamente bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Nunca de sí mismos podrían hacerlo, porque no solamente era virtud de Dios, capacitación de Dios para cumplir un mandato de nuestro Dios, solamente en el sentido intelectual, porque no es este mensaje, como es celestial, no es un mensaje solamente en capacidad intelectual, no, sino también nos capacita mental y emocionalmente. ¿Para qué? Para que el mensaje que damos sea impulsado por compasión, así como el Señor Jesús fue movido a compasión por nosotros, derramando su gracia sobre nosotros. Así también Él nos va a capacitar en nuestro corazón duro, nuestro corazón que se ha engrosado por cuántas cosas en las cuales tuvimos de pasar en el pasado, antes del llamamiento de nuestro Dios, de familias distorsionadas, de hombres y mujeres en los cuales sufrieron tanto abusos emocionales como abusos físicos, problemas, situaciones, injusticias, que todo esto fueron endureciendo el corazón.
todas esas cosas en las cuales se van cargando por años, amarguras, rencor, resentimientos, odio, que lo vamos arrastrando y nunca podríamos cumplir el llamamiento de nuestro Dios si caminamos bajo esas influencias. Por eso es que Dios nos capacita y lo que hace es nos libera. Por eso hablamos del mensaje, de los mensajes prioritarios en lo que es este mensaje maravilloso de salvación, que Dios nos da liberación y nos libera de todas aquellas heridas del pasado, todas aquellas cosas en las cuales provocaron que nuestro corazón se endureciera y no sintiésemos compasión ni misericordia por aquel que camina sin Dios y sin esperanza en este mundo. Entonces Dios nos libera, Dios nos quita todas esas cosas y nos da un corazón sensible, un corazón, el corazón de Dios moviéndose en nosotros por la unción y el poder de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos seamos impulsados a hablarle al mendigo, al drogadicto, aún a la mujer que anda en las calles, a la prostituta, al borracho, al homicida, al homosexual, al ladrón, al asesino, cuánta gente podemos mirar que camina sin Dios y sin esperanza. Y si no fuésemos cambiados y transformados por nuestro Dios, el drogadicto nos daría, y el tirado en la calle por causa de la droga nos daría asco y no le hablásemos el mensaje de salvación. A la pobre mujer que se prostituye, que anda por las calles, nunca le hablaríamos el mensaje de salvación porque nos daría vergüenza hablarle. Al ladrón, que ni siquiera lo volteásemos a ver porque no quisiésemos que nos confundieran con él y fuéramos privados de hablarle el mensaje de salvación. Al maldiciente, a aquellas personas en las cuales caminan con tantas influencias negativas en sus vidas. Ciertamente no podríamos nosotros tener la capacidad de acercarnos a ellos y hablarles el mensaje maravilloso de salvación. Por eso es que nuestro Dios es maravilloso. Nos capacita y nos perfecciona para que hacer el mensaje. No perfecciona en cuestión de que nosotros vamos a ser perfectos, no. Pero en su obra nos capacita y perfecciona sus herramientas en nosotros. ¿Para qué? Para que podamos nosotros cumplir el llamamiento de nuestro Dios. Tanto en el sentido intelectual, pero también en el sentido de compasión, de misericordia, dándonos así de la unción de su Espíritu Santo. Se lo dio a los discípulos en el principio. Miramos las acciones del apóstol Pedro, que mirando nos dice la Escritura, después de que Pedro habló el mensaje de salvación, en el versículo 41 nos menciona la palabra de nuestro Dios que dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos a ellos aquel día como 3,000 personas. De esas 3,000 personas, de las cuales menciona en el capítulo 2, versículo 13, había muchos de los que podíamos señalar aquí, mas otros burlándose decían que estaban llenos de mosto, que se burlaban. Pedro podría haberse molestado, enojado, enfadado, pero no se enojó ni se enfadó contra ellos. No, sino que fue lo que hizo, les habló el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque fue cambiado a otro hombre. Cuando alguien se burla de nosotros, o sea, se burla porque somos cristianos, porque vamos a orar en el trabajo, o porque alguien se dio cuenta que somos cristianos, porque no seguimos los chistes sucios que a veces mencionan, porque no nos dejamos llevar por la música no edificativa en la cual se escuchan, porque rechazamos sus fiestas, rechazamos sus ambientes donde se mueve solamente lo que es el alcohol y otras cosas destructivas. Se burlan de nosotros, pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos resentimos, nos da coraje, o sentimos compasión y esperamos la oportunidad para hablarles el mensaje de salvación. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro?
capacitado por nuestro Dios, pudo vencer eso de las burlas y hablarles el mensaje de salvación. Y el resultado fue que entre esos muchos que se burlaron fueron añadidos a la iglesia, no añadidos a la iglesia de Pedro, no, sino añadidos a la iglesia de nuestro Señor Jesús. Aquellos de los cuales habían ya recibido el mensaje de salvación, como 3,000 personas. Así que pongámonos en la posición de obedecer el mandato del Señor Jesús y roguémosle a Él que nos dé de la unción de su Espíritu. Gracias por su amable sintonía. Puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos 831-386-9112 o al 831-297-0879. De igual manera, puede visitarnos en nuestro sitio web www.radioresplandecer.com. Le invitamos a que descargue nuestra aplicación radial en los medios de Android y iPhone bajo el nombre Resplandecer. De antemano, gracias por escuchar su programa Declaración al Día con el pastor Arturo Ríos.